Ok, si hasta este momento no existe ningún problema con el audio ni con la presentación, todos aquí la pueden visualizar. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, 26 de septiembre. Vamos a reanudar de nuevo las sesiones que como meses antes habíamos tenido cada martes y jueves. Y el tema del día de hoy es un tema bastante común dentro de la atención primaria. Es un tema que también requiere un pensamiento constante de manera crítica y un enfoque bastante aceptable para el tratamiento de esta enfermedad crónico-degenerativa que es algo bastante común en la población de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar con lo que ya sabemos de la hipertensión, con lo que la mayoría de las personas fuera del ámbito médico conocen de esta enfermedad. Pues bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa que tiene una etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir que sea multifactorial? Que influye en varias situaciones, tanto modificables como no modificables, ya lo veremos más adelante, que desembocan o como resultado de estas acciones se genera esta enfermedad. En la mayoría de los casos no se encuentra controlado. Eso es algo que cambió en base al tratamiento que ya se encuentra presente tanto en la actualización de la Guía de Práctica Clínica del 2021 como en la actualización de la Guía Europea del Corazón. Modifican el tratamiento debido a este enfoque de que en el mayor de los casos solamente el 70%. Una disculpa, no sé si me logran escuchar correctamente. Sí, Bueno, nos habíamos quedado en que en la mayoría de los casos no se encuentra controlada. Hay estimaciones que nos dicen que aproximadamente del 65 al 70% de los pacientes con un tratamiento que ya cuentan con un diagnóstico de hipertensión no tienen un control adecuado. Y esto se puede dar por múltiples factores, ya sea un mal apego terapéutico o incluso el medicamento que se está ocupando, ya sea en las dosis o en la combinación que nosotros estamos dando, no está generando un impacto a nivel de las cifras de la tensión arterial de nuestro paciente. 2 de cada 3 personas desconocen ser hipertensos. Más adelante lo veremos en los mapas, en cómo está la incidencia de los casos, de que en México es un país que la mayoría de las personas que cuentan con esta patología no tienen un diagnóstico, ya sea porque no se han acercado a hacerles un tamizaje o porque simplemente tienen a negarse. Las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en la población mexicana. Esto ya en las cifras actualizadas del 2024. Ahorita veremos estas cifras en la parte de la epidemiología. Vamos a ver que la principal causa, ya sea en todas sus vertientes cardiovasculares, van a influir en la mortalidad mexicana. Y ahora, debido a que esta es la principal causa de mortalidad, es importante la parte preventiva como la parte del tratamiento de manera adecuada y oportuna. Ahora, iniciemos con una pregunta. ¿Qué es la hipertensión? ¿A qué le podemos llamar hipertensión? Vamos a hablar de 3 definiciones en base a 3 bibliografías. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Que la hipertensión es una presión arterial igual a superior a los 140/90 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice la Guía de Práctica Clínica 076 en su actualización del 2021? Que es un síndrome de etiología múltiple que se va a caracterizar por también una elevación de las cifras de la tensión arterial mayores o iguales a 140/90. Y ahora,
La última bibliografía que también nos rige en el país va a ser la de la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana que nos ayuda a identificar y que nos da las pautas para la hipertensión va a ser la 030, que su última actualización fue en el 2009. La norma 030 nos dice que es un padecimiento multifactorial que va a ser caracterizado por un aumento sostenido de la TA. Y aquí nos va a dar 3 rubros o 3 categorías dependiendo de las patologías que se pueden asociar a esta hipertensión. Cuando un paciente tiene la ausencia de alguna enfermedad, podemos hablar de una hipertensión cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. En los pacientes que ya poseen una patología previa, llamémoslo una patología cardiovascular o que presenten diabetes mellitus, un paciente va a ser hipertenso cuando las cifras se encuentran igual o mayores a 130/80 milímetros de mercurio. Y los pacientes que tienen una proteinuria mayor a 1 gramo o una insuficiencia renal, cuando tienen cifras de 125/75, ya se considera un paciente que está teniendo hipertensión. Es muy interesante que la norma oficial mexicana sea la única, en base a las otras 2 definiciones, que nos dé estas diferentes categorías en base a las patologías. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? ¿En qué momentos, en qué lugares y en qué tipo de pacientes es más común encontrar esta patología? La Organización Panamericana de la Salud nos indica que va a afectar del 20 al 40% de la población adulta de la región. ¿Qué región? De la Panamericana. El Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que el 29.9% de las personas adultas viven con hipertensión arterial sistémica y que el 43% de las personas con hipertensión no han sido diagnosticadas. Y esto es bastante alarmante porque existe un riesgo cardiovascular que puede generar una serie de patologías debido a que el paciente no está controlado y además no está diagnosticado. El Instituto Nacional de Geriatría, en su última actualización, que fue en el 2012, nos indica que los estados los cuales presentan una mayor prevalencia de la hipertensión arterial sistémica son Durango, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Baja California Sur y Sonora, que representa un 40% de su población. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% de la población de estos estados tiene un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, debido a que este instituto hace este cálculo en base a las citas que tienen los diferentes institutos de salud. Y si hablamos de que hay un porcentaje grande que no tiene un diagnóstico o que no se le ha realizado un tamizaje para identificar esta patología, pues esta cifra aumentaría en números un poquito más mayores, ¿no? La Guía de Práctica Clínica 076, vuelvo a repetir, en su actualización del 2001, nos dice que el 31.5% de la población van a presentar esta patología y que la mayor incidencia se va a presentar entre la población de los 70 a los 76 años. La mayoría de los pacientes hipertensos van a estar en este rango de edad. El 73.65% de los pacientes va a poseer un tratamiento. Del 100% que ya fueron diagnosticados, solamente el 73.65% va a tener un tratamiento farmacológico. Pero es importante recalcar que menos de la mitad de estos pacientes que ya tienen un tratamiento van a estar controlados. Esto en base a las normativas y a las recomendaciones que nos dan tanto las guías de práctica clínica previas que nos indican un cambio en la terapia que ahora se tiene que ocupar. Ahora, las enfermedades cardiovasculares son las más comunes,
son las que representan una mayor incidencia en las consultas. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que se ven sus complicaciones a nivel de la consulta va a ser la hipertensión. Este mapa viene en base a la Organización Panamericana de la Salud en su actualización del 2019 y nos habla de la prevalencia de la hipertensión. Aquí podemos observar que nos los divide en quintiles. Estos quintiles en azul son los que tienen una menor incidencia de hipertensión, y los que se encuentran en rojo son donde se encuentran la mayoría de los casos. Podemos observar que México se encuentra en el quintil 1, justamente en el penúltimo lugar, ¿no? Antes de que inicie la siguiente etapa. La mayoría de los pacientes, de los países que se encuentran en la parte superior tienen una mayor cantidad de hipertensión dentro de su población que México. Pero si nos vamos al siguiente mapa, donde hablamos de la detección o los pacientes que ya cuentan con un diagnóstico de hipertensión, podemos observar que México se encuentra en el quintil 5, en el área de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor cantidad de pacientes que desconocen que poseen esa enfermedad, frente a los países que se encuentran dentro de los diferentes quintiles. Y ahora, si hablamos de cuál es la cantidad o cuál es la prevalencia a nivel poblacional de las personas con un diagnóstico de hipertensión que tienen controladas sus cifras de tensión arterial, hablamos de que México se encuentra en un nivel intermedio, que estaría en el quintil número 3. México prácticamente tiene una población en gran medida que no tiene un tratamiento que se ve reflejado en las cifras de su tensión arterial, y que sí posee una gran cantidad de población que, a pesar del tratamiento, no se ve reflejado en las cifras de su tensión arterial. Y esto realmente se debe a muchos factores. Platicábamos hace rato de que puede ser por un mal apego terapéutico, o incluso porque los medicamentos y las dosis de los medicamentos que se le están administrando no son los más óptimos, o no son los recomendados, o no se personaliza el tratamiento. Entonces, en base a estos mapas del 2019, recordemos que a partir del 2019, 2020, 2021 estuvo un poquito parado esta parte epidemiológica debido a la pandemia, pero que posteriormente ya se empezó a retomar. Pero estas son las últimas cifras que nos proporciona la Organización Panamericana de la Salud. La etiología. Hablemos un poquito de qué nos genera, cuáles son las causas que nos indican las bibliografías, que nos indican los manuales, o a los cuales les podemos atribuir la aparición de esta patología. Hablaremos de dos tipos de hipertensión debido a su etiología, la cual va a ser la primaria o la esencial, que va a representar principalmente el 90% de los casos de hipertensión que vamos a encontrar en la población adulta. Es una etiología multifactorial. Hay muchos factores que influyen en la aparición de esta patología, y vamos a encontrar que van a existir factores no modificables. Dentro de estos factores no modificables vamos a encontrar los antecedentes heredofamiliares. Una persona, un padre de familia que tenga un diagnóstico de hipertensión arterial, hay una probabilidad del 50% de que se lo pueda heredar a sus hijos, que al unirse con otros factores de riesgo no modificables, tanto modificables como la dieta, el sedentarismo, ya lo veremos más adelante, pueden desencadenar esta patología. Vamos a encontrar que también el envejecimiento va a jugar un papel indispensable a la hora de el diagnóstico y el desarrollo de la patología de la hipertensión. Y esto va muy de la mano con la parte del crecimiento de las presiones. Las presiones, a partir de que nace un ser humano, van a ir en aumento. La presión sistólica nunca va a dejar de crecer, pero la diastólica va a dejar de crecer a partir de los 50 años.
A partir de los 50 años, la presión diastólica ya no va a tener un aumento y la presión sistólica va a continuar. Esta es una de las razones por las cuales en la mayoría de los pacientes con alguna crisis hipertensiva mayores a 50 años, la sistólica siempre se va a encontrar aislada, debido a que la sistólica es la que, a pesar de la edad, puede continuar creciendo. La etnia. Y la etnia, cuando hablamos de la etnia, es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque también va a existir una complicación o va a existir una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial sistémica dependiendo de la raza. Es bien conocido, es bien sabido que la raza de la región africana puede llegar a tener más probabilidades de desarrollar hipertensión. ¿Y esto a qué se debe? Hay una teoría que se conoce como la teoría del esclavismo, que nos habla de los cambios epigenéticos que generaron posteriormente cambios genéticos que se ven representados hoy en día. ¿De qué nos habla la teoría del esclavismo? La mayoría de los pacientes afrodescendientes que llegaron a las Américas llegaron por medio de barcos debido a la esclavitud. Durante este trayecto de muchos meses de la región africana a la región americana, pues llevaban varias situaciones precarias en su entorno. Vivían hacinamiento, vivían una mala alimentación y lo más importante, tenían una inadecuada ingesta de agua, lo que generaba que el paciente perdiera agua y perdiera sodio en grandes cantidades. Entonces, las personas que se encontraban en esclavitud, que lograron adaptarse a este viaje y que llegaron vivos a la región americana, lograron ejercer una absorción de sodio de manera epigenética. Entonces, esta es la razón o esta es la teoría que se le atribuye de por qué los pacientes afrodescendientes tienen una mayor retención de sodio, que ya se ve reflejado y es bien conocido que hay varios genes que pueden influir en la parte y en el desarrollo de la hipertensión. Y la resistencia a insulina. La resistencia a insulina va a jugar un papel también muy importante a la hora del desarrollo de la hipertensión arterial sistémica. Hay una clase que tenemos grabada en la página donde hablamos acerca de cómo afecta a nivel cardiovascular esta resistencia a insulina e incluso la diabetes mellitus. Las no modificables. Las no modificables las vamos a atribuir a las que los pacientes pueden generar un cambio, a las que los pacientes pueden encontrar, se puede modificar, aquí hay un error de la presentación, que se puede modificar y que pueden cambiar las cifras de la tensión arterial del paciente. Y aquí podemos hablar del consumo de sal. El consumo de sal. El consumo de sal es bien sabido que aumenta la cantidad de la tensión arterial e incluso la guía de práctica clínica nos dice que al modificar la ingesta de sal podemos disminuir en gran cantidad las cifras en milímetros de mercurio de los pacientes que se restringen en esta dieta. La obesidad. La obesidad también va a jugar un papel muy importante a la hora de desarrollar hipertensión por diferentes factores. Primero, los adipocitos. Los adipocitos son conocidos por generar o por poder estimular la producción de angiotensinógeno, que el angiotensinógeno actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuyo resultado final va a ser la vasoconstricción. Y esta vasoconstricción nos va a llevar a una resistencia de las presiones periféricas, a una resistencia que se va a encontrar a nivel del volumen sanguíneo y que va a modificar la presión y la va a aumentar. La reabsorción de sodio en el asa de Henle. También la obesidad ayuda tanto por medio de este sistema como por efectos secundarios a que se reabsorba más sodio. Esto debido también a
a que al perder líquido nuestro cuerpo está intentando compensarlo por medio de estos mecanismos. Y uno de estos mecanismos, a pesar de que no se está perdiendo líquidos, pero la obesidad va a llegar a generar o va a llegar a estimular que exista esta retención y esta reabsorción en gran medida en esta región de el riñón. La apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad que también está relacionada con la obesidad y que también se relaciona en una mayor medida con la aparición de la hipertensión. Y esto se va a deber a que cuando existe un colapso de la vía aérea se va a secretar endotelina. Y es bien conocido que la endotelina es un vasoconstrictor muy potente, lo que va. Volvemos a lo mismo que platicábamos en la parte de los adipocitos, que la secreción de angiotensinógeno, que va a aumentar la presión debido a la vasoconstricción y a la resistencia de las presiones periféricas. La vasoconstricción, esto va a aumentar las resistencias vasculares periféricas, que también las platicábamos en la parte de la secreción de la endotelina y en la parte del angiotensinógeno, que nos va a presentar un aumento de la tensión arterial. Y ahora, el consumo del alcohol. El consumo del alcohol no tiene un fundamento o todavía se desconoce cuál es el efecto o molecularmente cómo se da esta elevación de la tensión arterial. E incluso es algo muy curioso. Algunas bibliografías nos dicen que cuando el consumo diario de alcohol es mayor a 60 gramos o la guía de práctica clínica nos dice que es mayor a 30 gramos, es cuando se da un aumento de la tensión arterial. En concentraciones de 20 a 40, mencionan algunas bibliografías, va a haber un decrecimiento en la tensión arterial. Y esto va a haber relacionado con las primeras 12 horas. En las señoritas va a generarse un efecto que se conoce como el efecto J. ¿Qué nos dice el efecto J? Que durante las primeras 12 horas después del consumo de alcohol va a haber un decrecimiento en la tensión arterial, y a partir de la hora 13, después de la ingesta de alcohol, va a haber un aumento de la tensión arterial. Hay un estudio que se realizó en una población tailandesa en la que identificaban a los pacientes que tenían un consumo mayor de 60 gramos de alcohol, que es un equivalente a 3 bebidas alcohólicas, dependiendo de cuál sea la bebida alcohólica de su preferencia, pero en este caso se cuantificaba que tenían que tener una ingesta de alcohol mayor a 60 gramos. Y en estos pacientes había un aumento durante las primeras 12 horas, como especifica el efecto o la curva J, y después de la hora 13, un aumento. Ahora, los pacientes que tenían un periodo de abstinencia mayor a 2 días presentaban periodos de hipotensión, los cuales iban acompañados del periodo de abstinencia, lo cual generaba este malestar en estos pacientes. Y la presión arterial se normalizaba en estos pacientes con un consumo constante de esta cantidad de alcohol en el momento de la ingesta de alcohol. En estos momentos, en base a ese estudio, se determinó que aparte de los componentes de esta curva J y de las horas en las cuales la presión arterial está decreciente y en las cuales aumenta, se consideró que sí existe una relación bastante conjunta en la del desarrollo de la hipertensión arterial sistémica. Ahora hablemos un poquito de la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria representa únicamente el 10% de los casos de hipertensión y normalmente se presenta en una edad un poquito más juvenil. Esto debido a que se puede encontrar por una hipertensión renal, que cuando existe una hipertensión renal podemos tener dos tipos de presentaciones. La primera, en la cual va a haber una diuresis por presión debido a que va a haber una gran cantidad de agua, y la otra, la natriuresis por presión, debido a una mayor cantidad de sodio, que debido a estos aumentos el riñón va a tener que adaptar sus límites para poder empezar a limitar, para poder empezar a excretar estas mayores cantidades que aumentan la presión a nivel renal. Ahora, existen dos tipos de regulación a nivel sistémica de la tensión arterial.
Unas son agudas y otras son a largo plazo. A nivel de esta diuresis, a nivel del control del sodio y el agua, se considera un control a largo plazo, lo que nos puede generar el desarrollo de la tensión arterial debido a que, como lo comentábamos antes, va a haber una modificación en los topes o en los límites de la excreción tanto de sodio como agua que en gran aumento nos estarían elevando la TA. Vamos a encontrar también trastornos de las hormonas córtico-suprarrenales. Un caso muy común va a ser el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing pues va a elevarnos también la tensión arterial. El feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Pues la aparición de un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales van a empezar a presionar y va a aumentar la secreción de algunos elementos como el cortisol que van a generar cambios sistémicos para que la TA empiece a subir. La coartación aórtica. ¿Qué quiere decir esta coartación aórtica? Pues prácticamente va a haber una disminución de la luz del calibre de este vaso, de la arteria aorta, que va a generar un aumento en las resistencias vasculares y esto va a aumentar de forma simultánea la tensión arterial. Y finalmente, los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales que tienen en sus elementos estos componentes, llamémoslo progesterona, van a generar un aumento de la TA debido a los efectos secundarios que van a generar estos elementos. La característica de esta hipertensión secundaria es que al tratar cada una de estas patologías, de estas probables patologías que nos elevarían la tensión arterial, pues prácticamente disminuiría en el momento en el que esta patología inicial esté superada. La Guía Europea del Corazón, en su actualización del 2024, nos engloba estos factores, los factores genéticos de los cuales hablábamos, que puede haber un 50% en la transmisión de las probabilidades de que un hijo con un padre hipertenso pueda desarrollar la hipertensión. Vamos a encontrar también mecanismos renales, de los cuales ya estábamos hablando, mecanismos hormonales y mecanismos neurales. Algo muy curioso es que en su regulación de la TEA de manera aguda van a haber tanto humorales como neurales. Los neurales hacen más alusión a los vasoreceptores, a los quimiorreceptores, y en la parte hormonal hablan de la adrenalina, en menor cantidad de la noradrenalina, en la vasopresina y en la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los mecanismos vasculares también van a generar una mayor probabilidad de desarrollar una patología como estas cuando están asociadas a alguna patología que va a causar un daño microvascular. ¿Qué patología muy común y bastante renombrada genera un daño a nivel microcirculatorio? Sería la diabetes mellitus. Los factores socioeconómicos van a generar un aumento de probabilidades de que el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial sistémica. Ahora, ¿cómo realizaríamos el diagnóstico? Y esto es algo muy importante, debido a que muchas veces los tratamientos no son tan efectivos debido a que se les diagnostica de una forma inadecuada. ¿Cómo se haría el diagnóstico? Se puede hacer por medio de un AMPA, o por sus siglas en inglés, que sería HBPM, que es un automonitoreo de la presión arterial, que se da por mediciones de la tensión arterial de manera domiciliaria, con un dispositivo que podemos ocupar o que se puede ocupar y encontrar con una mayor facilidad, ya sea con un baumanómetro digital o con un baumanómetro aerobio o de mercurio. El AMPA es importante que nosotros tengamos en cuenta que se tiene que realizar una bitácora de las tomas de las tensiones arteriales, las cuales se recomiendan al menos 3 en el día, que sea en la mañana, al mediodía y en la noche,
y de preferencia no realizarlo entre las 2 y las 5 de la mañana, debido a que en esta hora la tensión arterial por cuestiones fisiológicas se encuentra en cifras muy bajas. Ahora, es importante identificar que para el automonitoreo se tenga que contar con un dispositivo que esté aprobado. ¿Qué dispositivos están aprobados? Pues prácticamente la Organización Panamericana de la Salud sacó una lista de estos dispositivos que se las estaré compartiendo en la parte de la bibliografía para que lo puedan identificar de una forma más detallada, más con calma. Ahora, las nuevas actualizaciones nos dicen que se prefiere muchas veces la toma de la tensión arterial por medio de uno de estos dispositivos aprobados debido a que no se ejerce el error humano. El error humano no está presente, debido a que muchas veces es muy común, hasta en los memes lo encontramos, donde prácticamente tomamos la TA e inmediatamente decimos 120-80 sin siquiera poder escuchar o tomar de manera efectiva la tensión arterial. Entonces, para evitar ese error humano, la OPS sacó una lista de dispositivos autorizados los cuales están recomendados para la toma de la TA. Otra forma de poder realizar este diagnóstico es por medio de un mapa, o sus siglas en inglés ABPM, que es un monitoreo ambulatorio automatizado, el cual se realiza por medio de un dispositivo que va a estar conectada de manera directa a nuestro paciente y que va a tomar una medición de la tensión arterial cada 15 o 30 minutos por 24 horas. Este es un dispositivo que se recomienda, que podríamos decir que es el más óptimo para el diagnóstico de la tensión arterial sistémica, pero que uno de sus contras es que no todos los pacientes pueden poseer uno de estos dispositivos. La ventaja de este dispositivo es que nos ayuda a tener una toma de la tensión arterial por 24 horas, lo que genera y lo que nos puede ayudar a identificar estos picos de la tensión arterial. Ahora, en el mapa es muy importante que nosotros hagamos en claro o comuniquemos a nuestros pacientes que escriban una bitácora, aparte de sus cifras de la tensión arterial, sino de las actividades que realizan. Porque debido a las actividades que realizan, vamos a encontrar estos diferentes picos de la tensión arterial. El registro de la TEA hay que considerar factores muy importantes. El primero, la vejiga vacía. Si la vejiga se encuentra llena, en el momento en el que nosotros le tomemos la TEA se puede encontrar elevada. ¿Y esto por qué será? Pues específicamente debido a la contracción del músculo detrusor, el cual va a estimular el sistema simpático, y al estimular el sistema simpático va a haber una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a generar un aumento en la TEA. Que el paciente no consuma previa a la toma cafeína o bebidas energizantes, debido a que estimula también el sistema simpático, y esto nos puede ayudar a encontrar cifras elevadas de la tensión arterial y que prácticamente no nos indicarían una patología hipertensiva. Las piernas y espaldas apoyadas. Es importante, e incluso todos los manuales nos indican que cuando le tomemos la tensión arterial al paciente, el paciente se tiene que encontrar con la espalda recta, el paciente tiene que estar relajado, tiene que tener sus manos sobre sus piernas y el paciente tiene que encontrarse en posición sedente. El paciente es importante que se encuentre en esta posición debido a que la TA puede aumentar, debido a que si nosotros contraemos los músculos de cualquier extremidad, pues van a generar una presión sobre los vasos, y la presión sobre estos vasos puede influenciar en encontrar sesgadamente un aumento de la presión arterial. Que el paciente se encuentre sin ropa en el sitio de la toma. ¿Qué quiere decir? Si vamos a ocupar el brazo, ya sea derecho o izquierdo, que muchas veces se recomienda realizar esta toma en ambos brazos, pues que no haya ninguna prenda gruesa o ninguna prenda que en el momento de arremangarla para poder colocar el brazalete genere presión.
Esto siguiendo el mismo principio de que puede generar una mayor cantidad de presión y esto nos pueda sesgar el estudio. También, si la presión debido a la prenda que está ocupando el paciente genera una disminución en el flujo sanguíneo de la extremidad, también puede haber un sesgo en la toma de la presión arterial. No poner la campana del estetoscopio debajo de la bolsa que se infla. Esto es muy importante muchas veces por ser prácticos, por la facilidad de tener una mano desocupada y una mano para poder insuflar el manguito. Colocamos la campana del estetoscopio debajo de la bolsa que insuflamos. Esto no se recomienda debido a que, siguiendo el mismo principio físico, va a modificar la presión que va a tener el dispositivo y nos puede dar de una forma sesgada la presión arterial. ¿Qué nos recomienda la guía europea del corazón, que es la última que salió en este 2024? Primero, que el paciente se encuentre sentado por al menos 5 minutos. Si el paciente venía caminando, se le recomienda 10 minutos debido a la actividad física que está generando. Es importante que la circunferencia de nuestro brazalete sea adecuada para el paciente, porque muchas veces se le toma la tensión arterial a un paciente con un brazalete que no cumple con las funciones para poder tomar la TA. Es importante que el paciente se encuentre en posición sedente y que en caso de que nosotros encontremos una tensión arterial elevada, repitamos al menos 3 tomas después de la primera a partir de el primero o el segundo minuto. Se le toma la TA de manera inicial y al minuto o a los 2 minutos se le toma una segunda toma y posteriormente una tercera toma. Si la variación entre la toma de la tensión arterial del brazo derecho y del brazo izquierdo es mayor a 10 milímetros de mercurio y en ambas extremidades se encuentran rangos o cifras de la tensión arterial elevadas, se recomienda realizar otra toma de la tensión arterial, otra toma que sería la cuarta, para poder tener una cuantificación más exacta de esta tensión arterial. Y finalmente, en el caso de que podamos encontrar esta variación, lo podemos atribuir también a alguna patología, como se pueden encontrar en caso de arritmias. ¿Cómo va a ser la toma de la tensión arterial en casa? Bueno, cuando hablemos de la toma de la tensión arterial en casa, estamos hablando de un AMPA, de un paciente que va a tener un monitoreo constante por medio de un baumanómetro, ya sea digital, de los que están aprobados, ya sea por uno de mercurio, si en caso de que tenga la facilidad de tenerlo, o en caso de un aerobio, que es el más común que podemos encontrar. Entonces, es importante igual que el paciente se encuentre en posición sedente, que esté descansado por al menos 5 minutos. Aquí vamos a realizar únicamente 2 tomas. Una toma inicial y la segunda toma al minuto o a los 2 minutos de la primera. Otro punto también muy importante es que tenemos que tomar la toma de la tensión arterial. Óptimamente, lo indicado en caso de un AMPA sería al menos 7 días, pero como mínimo puede ser aceptable la toma de 3 días en esta bitácora de la tensión arterial. Y es importante que se tome una en la mañana y una en la noche, y que también, al igual que el mapa, se haga una bitácora de cuáles son las actividades o las acciones que hizo el paciente durante su día, debido a que dependiendo de estas acciones puede modificarse la tensión arterial. Y vuelvo al tema inicial que platicábamos hace un momento. Si la tensión arterial se toma entre las 2 a las 5 de la mañana, hay muchas probabilidades de que la tensión arterial se encuentre baja. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que nos dan estas diferentes formas de realizar una toma de la tensión arterial y poder asociarlo así a un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica? Por medio del AMPA, platicábamos hace rato que óptimamente se tiene que hacer por 7 días, pero es aceptable hacerlo por al menos 3, en caso de que el paciente no tenga las condiciones o en caso de que el diagnóstico tengamos que ser muy oportunos en él.
Es importante realizarlo en conjunto con la parte del tamizaje, que el tamizaje se hace en un consultorio. Y normalmente el AMPA se puede ocupar para dos cosas, para el seguimiento y para el diagnóstico. Se puede ocupar tanto para diagnosticar la patología de la hipertensión como para darle un seguimiento para saber si el paciente, ya sea con la terapia no farmacológica o con la terapia farmacológica, pueda llegar a tener un equilibrio y una estandarización de sus cifras que nos indicarían que el tratamiento que estamos proporcionando en las dosis que estamos proporcionando es efectivo, es adecuado. Ahora, el mapa. El mapa veíamos que se hace con un dispositivo que se va a encontrar conectado constantemente al paciente y que va a tomar una toma de la TEA cada 15 a 30 minutos. Aquí también es importante tener un diario de la actividad. El paciente que realizó en todo su día durante esas 24 horas. Debido a la actividad, a las diferentes acciones que haya desarrollado, y si se encuentra en una jornada laboral, hay que asociarlo también a la cuestión emocional, a la cuestión del estrés, que pueden generar un aumento de la tensión arterial. Y un mapa nos proporciona más información, debido a que el AMPA únicamente lo vamos a hacer en 3 ocasiones: mañana, mediodía y noche. Pero el mapa lo va a realizar cada 15 a 30 minutos. Y si hablamos de que lo realice cada 30 minutos, estamos hablando de que nos va a dar al final del día 48 tomas de la tensión arterial. Y estas 48 tomas de la presión arterial, el mismo mapa, el mismo dispositivo, nos va a dar una presión arterial sistólica media y una presión arterial diastólica media. Y esto nos va a generar como tal un diagnóstico un poquito más real, más exacto de las cifras de este paciente. La diferencia es que el mapa únicamente nos va a funcionar para realizar un diagnóstico. No nos puede ayudar a realizar un seguimiento, debido a que no nos está dando como una ventana para poder dejar trabajar cada uno de los elementos, ya sea una terapia farmacológica o una terapia no farmacológica, para disminuir los valores de la tensión arterial. Y finalmente, ¿qué es la más ocupada? La de consultorio, que la de consultorio se da por medio de un tamizaje. Y se recomienda, una vez de que se encuentren cifras de tensión arterial elevadas, se acompañe de un AMPA, de un seguimiento de 7 días o 3 días. Y esto lo podemos realizar cuando nosotros encontremos una tensión arterial igual a mayor a 140/90, que el paciente tenga factores de riesgo, o que en caso de que el paciente ya llegue con una tensión arterial de 180/110, prácticamente ese paciente ya tiene un diagnóstico de hipertensión sin la necesidad de realizar un AMPA, sin la necesidad de realizar un mapa, debido a que este paciente ya está teniendo una crisis hipertensiva. Si el paciente presenta cifras mayores o igual a 140/90 y en la segunda cita se realiza una TA y en esa segunda cita se encuentran igual las cifras elevadas, ya la podemos asociar a un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Y algo muy importante es que debemos considerar la posibilidad de que el paciente posea una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca nos indica que cada vez que el paciente asiste a algún servicio médico presenta la tensión arterial elevada. Y la enmascarada prácticamente nos indicaría que puede que, a pesar de las cifras que nosotros encontremos, no nos esté indicando una presión arterial dentro de los rangos, ni tampoco una presión arterial elevada. Aquí ya tendríamos que descartar y preguntar a los familiares, o en el caso de realizar un AMPA o un mapa, sería muy adecuado realizarlos para poder descartar estas dos probabilidades. El AMPA y el mapa son métodos que se ocupan para poder diferenciarlo de estas dos patologías que mediante el tamizaje nos pueden llegar a confundir. El diagnóstico de hipertensión arterial sistémica se puede realizar por medio de 3 rubros, de 3 topics. El primero, si nosotros tenemos una TA
que no se encuentra elevada, un paciente que llega sin la TA elevada, que nos indicaría cifras menores a 120/70 milímetros de mercurio, y el paciente tiene más de 40 años, hay que realizar un tamizaje cada año. Y en el caso de un paciente que tenga menos de 40 años, vamos a realizar un tamizaje por lo menos cada 3 años. La guía de práctica clínica nos indica que a partir de que un paciente tiene 18 años, es importante realizarle estos tamizajes y que si su tensión arterial se encuentra en los niveles estandarizados de normalidad, vamos a realizar un tamizaje cada 3 a 5 años. Entonces, hay que indicar si nuestro paciente inicialmente no tiene cifras de TA elevada, este es el protocolo que seguiríamos. Ahora, si el paciente llega con una TA elevada y la TA es mayor a 140/90, es importante que nosotros empecemos a realizar o empecemos a pensar cuál es el método diagnóstico por el que nos vamos a apoyar, ya sea por un AMPA o por un MAPA. Cuando el paciente llegue con cifras de 180/110 milímetros de mercurio, es muy importante que lleguemos a descartar una emergencia hipertensiva. De entrada, este paciente con estas cifras ya es un paciente que podemos considerar con un diagnóstico de hipertensión, pero antes de generar el diagnóstico tenemos que descartar que el paciente esté cursando por esta emergencia hipertensiva. Si el paciente llega con cifras sistólicas de 160/100 o a 170 y diastólicas de 100 a 109, hay que confirmarle en un mes. Es importante que antes de un mes el paciente ya tenga un diagnóstico de hipertensión. ¿Por medio de qué? Volvemos a lo mismo, por medio de un MAPA o por medio de un AMPA. Si el paciente llega con cifras de 140 a 159 sistólica y 190 a 199 diastólica, también es importante que la confirmemos antes de un mes por medio de uno de estos métodos alternativos. Ahora, algunas bibliografías nos dicen que cuando el paciente se encuentra con cifras de 140 a 159 sistólica y 90 a 99 diastólica, tenemos una ventana un poquito mayor de tiempo. Tenemos un chance mayor a un mes, pero es importante que no lo retrasemos más debido a las complicaciones que puede presentar el paciente. Y ahora, ¿qué pasa si el paciente no se encuentra tanto en una TA que no esté elevada como en una T elevada, en un nivel que lo podríamos denominar como intermedio, que serían prácticamente cifras de 120 a 140 sistólica y de 70 a 90 diastólica? Aquí prácticamente se tiene que evaluar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se va a evaluar por diferentes escalas dependiendo de cuál es la que ocupa el país. Y en estos pacientes se tiene que realizar un tamizaje anual. Estas son las cifras que nos recomiendan las bibliografías tener como referencia a la hora de realizar el diagnóstico. En una presión arterial de consultorio o una presión arterial de tamizaje, hablamos de hipertensión cuando las cifras en al menos 2 consultas, en 2 tomas de la tensión arterial, se encuentran mayores e igual a 140/90. Cuando el paciente tiene un AMPA o una monitorización en casa, y lleva su bitácora de al menos 3 tomas en al menos 7 días, en al menos 3 días, o como preferentemente o óptimamente se tomaría en 7 días, que llegue con cifras mayores e igual a 135/85, también ya nos indicaría un diagnóstico de hipertensión. Si el paciente tiene un MAPA en su horario diurno, pues estaríamos hablando de que cuando el paciente tiene cifras de una tensión arterial media sistólica de 135 y una tensión arterial diastólica media de 85, estamos hablando de un diagnóstico de hipertensión. Un MAPA de 24 horas nos estaría indicando una cifra mayor a 130/80, y en un MAPA nocturno nos indicaría cifras de tensión arterial mayores a 120/70, debido a que en la noche existe un decrecimiento de la tensión arterial de manera fisiológica. ¿Cuál es el protocolo o qué nos indica la guía de práctica clínica a la hora de realizar este diagnóstico de hipertensión arterial? Ya hablamos a nivel del consultorio. Si la presión arterial
sistólica de una manera casual, que quiere decir en una toma sin una cita previa, la podemos encontrar en 135, debajo de 135 y debajo de 85 milímetros de mercurio. Hay que seguir evaluando, hay que hacer una segunda toma, hay que hacer una toma tanto de brazo derecho como brazo izquierdo, y si el paciente presenta una presión arterial sistólica de 120 a 134 y de 80 a 84 diastólico, hay que iniciar con la diferenciación o poder indagar a ver si el paciente no cuenta con una de estas variantes de hipertensión, ya sea por bata blanca o ya sea enmascarada, para evitar dar un mal diagnóstico e iniciar un inadecuado tratamiento. En la parte intermedia, que es la que platicábamos la sesión pasada, aquí nos apoyaríamos completamente de un mapa o un AMPA, para poder también descartar esta hipertensión de bata blanca e iniciar un tratamiento farmacológico con una valoración en 6 meses. En caso de que nosotros tomemos una tensión arterial y la tensión arterial se encuentra elevada, mayor a 150 milímetros de mercurio sistólica y mayor a 110 milímetros de mercurio diastólica, pues prácticamente ya haríamos el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Y aquí lo podemos dividir en estadios dependiendo de los valores que podemos encontrar. La guía de práctica clínica nos dice que de 130 a 139 en sistólica y de 81 a 89 diastólica estaría en el estadio 1. Y la hipertensión arterial sistémica en un estadio 2 nos hablaría de cifras mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En los pacientes que no cuenten con un riesgo cardiovascular ya medido, podemos iniciar con un tratamiento no farmacológico por 6 meses, modificando los hábitos alimenticios, indicando al paciente que haga ejercicio y así empezar a disminuir las cifras de la tensión arterial. Y en caso de que el paciente cuente con daño a órgano blanco o ya empiece a tener un riesgo cardiovascular elevado, se daría un tratamiento farmacológico. Es muy importante tener en consideración estos elementos. Los pacientes con hipertensión, en el momento en el que se disminuye el riesgo cardiovascular, la presión va a disminuir y le va a representar algo benéfico al paciente. Un paciente con una presión elevada se debe evaluar el riesgo cardiovascular. Y esto es muy común cuando los pacientes tienen daño a órgano blanco y específicamente un daño a nivel cerebral. Recordemos que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media y su diferencia con la presión intracraneal. Si nosotros disminuimos de golpe con un tratamiento farmacológico la presión arterial en este paciente con un daño a órgano blanco, hablando del encéfalo, vamos a disminuir la presión de perfusión cerebral. Y al disminuir esta presión de perfusión cerebral, vamos a disminuir y podemos generar un daño a nivel cerebral. Y por eso es muy importante identificar en qué momentos realizar este tratamiento en este paciente. Nos recomienda la guía europea que hay que evitar el término normotenso, debido a que un paciente normotenso se estandariza o se considera dentro de las bibliografías en 120 sobre 80, pero dependiendo de la complexión del paciente, dependiendo de la edad del paciente, este término normotenso puede variar. Y por eso nos dicen que es un poquito delicado o hay que intentar ocupar otras palabras para poder decir que el paciente se encuentra en cifras o en rangos óptimos de la tensión arterial. Estas son las recomendaciones que, como lo platicábamos antes, nos da la nueva guía del 2024 y ustedes se pueden preguntar, o incluso nosotros nos podemos preocupar. ¿Es una guía europea? Prácticamente, ¿por qué le tengo que poner atención o por qué puedo considerar estas recomendaciones que me da? Debido a que recordemos que nosotros somos una mezcla de castas y muchos pacientes sí tienen estas variantes genéticas que son múltiples, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a valorar el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular se puede evaluar por una serie múltiple de escalas, e incluso en Europa está el SCORE 1, el SCORE 2, el SCORE 3, dependiendo de cuáles son las condiciones del paciente. Dentro de otros países ocupan otras escalas. Aquí en México, la que
se puede encontrar más común o la que está más referenciada a nivel de las guías, eso sí, a nivel de las guías, ya que cada hospital tiene sus propios protocolos y sus propias normas o sus propias escalas que ocupa más para calcular este riesgo cardiovascular, pero en base a las bibliografías nos recomiendan más esta, que prácticamente nos va a dar un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto y un riesgo muy alto de acuerdo a las características que tenga el paciente, tanto de laboratorio como antecedentes y de patologías que el paciente pueda presentar en el momento del diagnóstico y en el momento del tratamiento. En este caso, pues prácticamente sería esta escala que está referenciada por la guía de práctica clínica que comentábamos antes, que va a asociarse con estos diferentes tipos de estudios y que nos puede dar un apoyo para saber si el paciente se le puede dar un chance de darle un tratamiento no farmacológico, o si el riesgo cardiovascular es elevado, darle un tratamiento farmacológico para disminuir la tensión arterial y disminuir el daño a órgano blanco, a los diferentes órganos blancos que se puede generar por esta enfermedad hipertensiva. Ok, esta es otra forma en la que nosotros podemos asociar y tipificar el riesgo que se puede encontrar y que podemos considerar. La clínica cardiovascular, la parte renal, prácticamente también podemos encontrarlo asociado con la diabetes mellitus y con los procesos de dislipidemia, que dependiendo de los estándares, de las cifras o de los estudios y las enfermedades con las que podamos correlacionarlo, se puede encontrar un aumento de este riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento lo vamos a dividir en no farmacológico y en farmacológico. ¿Cuál es el no farmacológico? La dieta DASH. La dieta DASH nos dice la guía de práctica clínica que va a reducir 11 milímetros de mercurio si se administra o se da y el paciente tiene un apego adecuado. ¿De qué nos habla la dieta DASH? Pues prácticamente nos habla de que la alimentación que tiene que tener el paciente tiene que ser variada, concentrándose en algunos grupos alimenticios y excluyendo algunos otros, como pueden ser los que tengan una gran cantidad de grasas o los que tengan una gran cantidad de productos que sean que tengan una intervención química muy fuerte, lo que puede generar este aumento de las probabilidades para poder desarrollar esta patología. Eliminando estos elementos que tienen una intervención química o una intervención industrial un poquito mayor y concentrándonos en estos cuadros de alimentación, la tensión arterial del paciente puede reducir hasta incluso 11 milímetros de mercurio. El ejercicio se recomienda que el paciente al menos haga 30 minutos al día y esto va a elevar en un 8.3 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 5.2 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Esto es lo que nos recomienda y esto es lo que nos indica como tratamiento no farmacológico que tiene un impacto más importante en la reducción de la tensión arterial. Ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Y aquí empieza un cambio en referencia a la guía de práctica clínica anterior que salió en el 2014, que incluso actualmente muchas veces en el momento de buscarla nos confundimos con la del 2021 y leemos la del 2014, pues nos indica que siempre se va a recomendar o que ya es más recomendable una terapia dual. Una terapia dual por medio de los medicamentos de primera línea. Y esta terapia dual nos va a indicar que si en el momento de administrarlo los efectos adversos aumentan al momento de darle las cifras máximas de esta terapia dual, se recomienda considerar la terapia triple. Es importante que nosotros vigilemos que las cifras se encuentren en valores normales en al menos 2 citas consecutivas. ¿Qué quiere decir? Se le administra al paciente una terapia dual y la primera cita, las cifras se encuentran estables, la segunda cifra se encuentran estables, podemos considerar que el tratamiento está siendo efectivo. Si por el contrario no está siendo efectivo, hay que considerar empezar a aumentar la dosificación de esta terapia dual. Y considerándolo, si llegamos a las dosis máximas y el paciente empieza a presentar efectos adversos en gran medida, es importante considerar la terapia triple. Se recomienda como terapia inicial
iniciar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un medicamento calcio antagonista. Esto de manera inicial. Es recomendable también dar una terapia dual en una presentación o tableta. Hay muchos fármacos que ya vienen combinados y que vienen ya constituidos en una tableta o en un comprimido. Se recomienda iniciar con esta presentación debido a que el paciente puede tener un mayor apego terapéutico debido a que no va a ser tan alarmante la toma de tantos medicamentos, ¿no? Que es muchas veces lo que el paciente llega a mencionar, que como le dan muchos medicamentos, prefiere no tomarlos porque ya se siente una polifarmacia, ¿no? Y segundo, considerar que los pacientes con fragilidad, ¿qué es un paciente con fragilidad? Un paciente que tenga diabetes mellitus, que tenga un EBC o que tenga una insuficiencia renal, iniciar con monoterapia como un IECA o un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La guía de práctica clínica nos indica que cuando se realiza un diagnóstico, cuando se inicia un tratamiento farmacológico, iniciar con un IECA o un bloqueador del sistema renina-angiotensina, que son conocidos como BRA. En el caso de los IECA, pues ya los conocemos, sería el captopril, el enalapril, el lisinopril. En el caso de los bloqueadores o de los BRA, sería el irbesartán, el losartán, el telmisartán. E iniciar. Si el paciente tiene un síndrome metabólico o el paciente tiene un diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2, debe preferirse la terapia dual, pero con un medicamento que sería un calcio antagonista. En el caso de que el paciente no tenga un riesgo metabólico o no tenga un problema que le atribuya una retención hídrica, puede preferirse un diurético en sus diferentes presentaciones, ahorita ya los vamos a ver, y si tiene un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, se recomienda utilizar un diurético de asa. En el caso del tratamiento triple, que es cuando platicábamos de que la terapia dual en sus dosis máximas puede generar un aumento en los efectos adversos, aquí podemos ocupar un IECA o un BRA más un calcio antagonista o un diurético. Aquí hay que evaluar la adherencia al tratamiento. ¿Qué probabilidades hay de que el paciente lleve consigo a cabo el tratamiento al pie de la letra? Y si no, pues hay que considerar mandarlo a segundo nivel. Igual, si el paciente tiene un aclaramiento menor a 30 mililitros sobre minuto, se recomienda un diurético tiazida. Y ahora, si vamos a un paso 3, que prácticamente sería una terapia triple más una espironolactona o otros fármacos que se pueden ocupar, sería cuando el paciente tiene un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros y que el paciente tenga un aumento de los efectos adversos en caso de la terapia dual. En el caso de un paciente con más de 18 años que inicie o que debute con un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, como primer paso podemos dar como terapia inicial un IECA más la indapamida, que la indapamida es un diurético tiazida. O también se puede dar un BRA más un diurético tiazida como la hidroclorotiazida. Esto, si el paciente, hay que preguntarse si el paciente tiene un síndrome metabólico. Si el paciente no tiene un síndrome metabólico, ese sería el tratamiento adecuado. Si el paciente sí posee un síndrome metabólico, estaríamos dando un IECA más un BCC o un BRA más un BCC. Si en el paso 2 aumentamos la dosis y el paciente tiene efectos adversos, le damos una terapia triple, es importante tener en cuenta que tenemos que tener las metas muy claras. Y las metas va a ser tener una tensión arterial menor a 130/80 milímetros de mercurio en al menos 2 semanas. Si a pesar del tratamiento que le estamos administrando, el paciente no tiene estas metas en 2 semanas, ahí ya tenemos que iniciar con el tratamiento de un IECA y la indapamida, más un BCC o darle
un BRA más una hidroclorotiazida más un BCC. Si el paciente sí tiene un control de las metas y las metas se encuentran en el lugar que nosotros queremos, hay que considerar seguir el tratamiento y valorar al paciente cada 3 meses en caso de que pueda verse modificado algo por ahí en su dieta, que el paciente al sentirse mejor haya abandonado el tratamiento y esto puede generar otra vez un aumento de la tensión arterial. En el caso de que el paciente no llegue con una meta, ok, el doctor nos pregunta por qué no se debe asociar un YECA con un ARA. No tratamiento hipertensivo. Ambos medicamentos, tanto el YECA como el ARA2, actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Darle un YECA más un ARA2 a un paciente con hipertensión prácticamente no marcaría la diferencia. Al contrario, es comprobado que los medicamentos en conjunto, los YECAs y los ARA2, llegan a potenciar los efectos adversos de los YECAs, que en este caso sería la tos. Entonces no se ocuparían prácticamente porque los dos actúan en el mismo sistema y no tendrían un cambio, no se vería reflejado en las cifras de la tensión arterial. En el paso 3, pues si nosotros, a pesar de que en 2 semanas no se encuentran las cifras que nosotros estamos esperando, podemos iniciar con un tratamiento triple más la espironolactona. Aquí podríamos ocupar el YECA más la indapamida, un BCC, más la espironolactona, o un BRA más la hidroclorotiazida, un BCC más espironolactona. Y aquí es importante identificar que las cifras se van a mantener. Una vez dando o llegando al paso 3, y llegamos a las metas de 130/80 milímetros de mercurio en 2 semanas, pues prácticamente podríamos hablar de que si no se da, hay que considerar una hipertensión resistente, y aquí es importante mandarlo al subespecialista para que se realice las demás series de estudios para verificar o identificar qué es lo que está causando que exista esta resistencia. Y si mejora, si el paciente empieza a tener estas metas en 2 semanas, pues hay que continuar con el tratamiento y con este seguimiento cada 3 meses. Ok. Sé que estaba viendo que voy muy rápido, una disculpa. El tiempo pues es un poquito limitado, 1 hora para hablar de hipertensión. Hay que descartar otras cosas, hay que hablar de los diferentes mecanismos regulatorios. Hace rato platicábamos un poquito de la fisiología, de que existen tanto las regulaciones agudas, las regulaciones a largo plazo, dependiendo de cuáles son las necesidades que tiene un organismo, y es importante recalcar cada una de ellas. Es un poquito corto el tiempo. Me hubiera gustado centrarme un poquito más en la parte de la fisiopatología. Posteriormente le estaremos subiendo a la página una clase específicamente donde estaríamos analizando cada una de estos cambios a nivel fisiológico que se presentarían. Esta es la bibliografía que se ocupó durante esta pequeña clase muy limitada, muy rápida. Una disculpa por la rapidez. Solo que hablar de hipertensión es hablar de muchas variantes. Incluso en el chat tenían una pregunta muy interesante del doctor Santamarina, relacionado con la microalbuminuria. Aquí hay que hablar también del daño que se puede generar, e incluso hay una presentación, voy a regresar tantito. Aquí en la parte de los factores, cuando hablamos de la función renal, estaríamos hablando de estos elementos y de por qué y por qué no podríamos ocupar diferentes terapias. Espero, no sé que fue una sesión muy rápida, sé que faltó mucho por abarcar. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo. Les agradezco mucho pues su participación, les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de estar con nosotros.
a diversas patologías. Se puede considerar. Ok. Vamos a detenernos tantito a esta pregunta de Leticia. ¿Se puede considerar como una parte de tratamiento la prescripción de probióticos, dado que se ha visto que la disbiosis de microbiota puede predisponer a diferentes patologías? Cuando hablamos de la parte ya gastrointestinal, es importante determinar que hay estímulos en la parte neural, en el control neural de la tensión arterial, en la parte aguda, que está muy relacionada con el sistema entérico. Todo lo que se encuentra en el sistema entérico tiende a contribuir o tiende a estimular en gran medida el sistema simpático. Y de manera consecuente, al activar el sistema simpático, debido a esta inervación que se encuentra a nivel del sistema entérico, que sí se ve bastante alterado, que sí se puede alterar por medio de los componentes, ya sea de la microbiota, pues prácticamente causaría vasoconstricción y a la larga sí se podría generar un desenlace o podría contribuir en esta parte del desarrollo de una hipertensión. Sí podríamos hablar de otros factores, pero sí tendríamos que tener un poquito más de tiempo. Ok, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. La grabación se estará subiendo a la página y pues de nuevo agradezco mucho su participación. Que tengan una excelente noche.